Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como algunos de vosotros me lo habéis pedido, y continuando con la sección Isabelitas de Japón, nodrizas o manones como las conocéis en otros países, os voy a enseñar cómo cesar Isabelitas de Japón. Es decir, os voy a comentar algunos posibles métodos para cesarlas y os voy a enseñar unos trucos que utilizo yo para saber si una Isabelita de Japón es macho o hembra. Y sin más, empezamos. La Isabelita de Japón es un ave que no presenta dimorfismo sexual a simple vista, es decir, que a simple vista no podemos saber con toda seguridad cuál es macho o cuál es hembra, a diferencia de otras especies más fáciles de cesar, como por ejemplo son los periquitos, que si recordáis, principalmente se cesaban por el color del céreo. Pues bien, en el caso de las Isabelitas de Japón o manones, no hay ninguna característica visual que nos indique su sexo, pero no son muy difíciles de cesar, por lo que con paciencia y observación conseguiremos saber cuáles son machos y cuáles son hembras. En primer lugar, y como curiosidad, os voy a comentar una serie de métodos con los cuales afirman que podremos cesar a nuestras Isabelitas. Este es un método que muchos creadores afirman que funciona y se basa en trazar una línea imaginaria que va desde la zona donde se une la parte superior del pico con la parte inferior hasta el ojo. Si el ojo queda por encima de esta línea imaginaria será un macho, pero si por lo contrario esta línea atraviesa el ojo o el ojo queda ligeramente por debajo de la línea, estamos ante una hembra. En este caso, si tomamos un ejemplar con cuidado y nos fijamos en la parte superior del pico, concretamente en la zona que une el pico y la cabeza y en la parte inferior, podríamos tener una pequeña idea de si es macho o hembra. Algunos machos suelen tener una pequeña hendidura en la parte superior que une el pico y la cabeza, y la parte inferior, donde se une el pico y la cabeza, forman una especie de V. Por el contrario, en el caso de algunas hembras, esto no ocurriría, y simplemente tendrían la parte superior totalmente redondeada y la parte inferior totalmente cóncava. Siguiendo el ejemplo anterior, si miramos desde arriba, podremos observar ligeras diferencias. En el caso de los machos, la zona con el pico y la cabeza tiene forma de U invertida, y el pico es ligeramente algo más ancho. Mientras que en el caso de las hembras, la zona con el pico y la cabeza tiene forma de V invertida y además el pico es más estrecho. Otra forma para saber si una Isabelita es macho o hembra es coger al pájaro en la mano con cuidado y se abre la cola, es decir, la cola adopta una forma de abanico, podría ser una hembra, y si por el contrario no hace nada o vemos que la cierra y la encoge, podría ser que estuviéramos ante un macho. ¿Por qué mientras os he explicado estos métodos os he dicho podría ser? Pues porque son métodos que no son fiables al 100%, ya que llevo un tiempo observándolos y haciéndolos con mis Isabelitas de Japón reproductoras, y en muchos casos acertaba y en otros no. Ya sabéis que esto es blanco o negro, y solamente hay dos opciones, o macho o hembra, por lo que no es muy difícil encadenar una serie de aciertos consecutivos que nos lleven al error. Mi recomendación es que no os baséis totalmente en estos métodos que os he comentado anteriormente, puesto que pueden inducir al error. Simplemente os lo he comentado como curiosidad por si lo oíais alguna vez. Dos métodos que funcionan son el cante y la puesta de huevos. Los machos cantan y emiten cantos más alargados y además mientras cantan adoptan una forma erguida con su cuerpo para cortejar a la hembra. Por el contrario, las hembras nunca van a cantar como un macho, pero algunas pueden llegar a emitir pequeños trinos que nos pueden confundir. Y evidentemente ni que decir tiene que si ha puesto huevos será una hembra. Otro método que algunos criadores afirman que funciona es fijarse las plumas de debajo de la cola próximas a la cloaca, de modo que si las plumas de debajo de la cola no tapan la cloaca, sería una posible hembra, mientras que si las plumas de debajo de la cola tapan la zona de la cloaca, podría ser un posible macho. También, en algunos casos, sobre todo con Isabelitas de concurso y teniendo ciertas nociones de genética, podemos saber prácticamente desde el nido cuáles son machos y cuáles son hembras en algunas mutaciones ligadas al sexo. Siempre, por supuesto, como os digo, conociendo muy bien la genética de la pareja para que no haya ningún tipo de confusión. Y sin duda, el método más fiable de todos para cesar a cualquier ave, ya sean agapornis, periquitos, canarios, jilgueros o lo que sea, es una prueba que se realiza principalmente analizando la sangre del pájaro o mediante algunas de sus plumas. Se manda a un laboratorio especializado en cesado de aves y nos darán los resultados de si es macho o hembra a un 99% de fiabilidad.
En mi caso, cuando quiero saber si una isabelita de Japón es macho o hembra, empleo el siguiente procedimiento y siempre funciona dejando por un lado a todos los machos y por otro a todas las hembras. En primer lugar, lo que hago es intentar colocarle a cada isabelita una anilla abierta de color para tenerlas localizadas a cada una en todo momento, ya que como veréis, en mi caso son todas muy parecidas entre sí. Si no sabéis cómo ponerle una anilla abierta a un pájaro, en los comentarios del vídeo os dejaré fijado un enlace a un vídeo donde os explico la manera correcta de hacerlo. De todas formas, si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y os intentaré responder en la mayor brevedad posible. Posteriormente, una vez que tengo a todas las isabelitas de Japón identificadas con una anilla de color, lo que hago es colocar las jaulas de esta manera, una arriba y otra abajo, y ahora veréis por qué. Todas las isabelitas que quiero cesar las alojo en la jaula de la parte de abajo, siempre por supuesto evitando y teniendo en cuenta la sobrepoblación. No vayáis a alojar a muchísimas isabelitas de Japón en un espacio en el que estén aglomeradas. Si tenéis muchas y estáis en esta situación, pues mejor ir repitiendo el proceso e irlas cesando poco a poco porque al final ahorraremos tiempo. Y una vez que tengo las isabelitas de Japón que quiero cesar en la jaula de abajo, espero aproximadamente 3 o 4 días para que se adapten completamente a la jaula y no se estresen. Aunque si desde el primer día las empezamos a observar, en muchos casos ya podemos ir sabiendo cuáles son los machos. Bien, una vez que han pasado estos 3 o 4 días y las isabelitas están completamente adaptadas a la jaula y están tranquilas, nos vamos a dedicar a observarlas desde un sitio en el que no las molestemos para que ellas actúen con total normalidad. Y vamos a ir anotando en una libreta o apuntando en el móvil el color de las anillas que tengan aquellas isabelitas que canten y emiten un canto largo y que además adopten una postura erguida y casi rígida, ya que esto es una señal característica de los machos, y si vemos este tipo de comportamiento, postura y además, como digo, emiten un canto largo, estaremos ante un macho, ya que las hembras no cantan y si intentan cantar solamente emiten un pequeño trino, no cantan armonioso y largo como el de los machos. Una vez que tenemos identificados los ejemplares que son machos seguros, vamos a pasarlos a la jaula de arriba, que será única y exclusivamente para machos. De forma que ahora en la jaula de abajo tendremos posibles hembras, y digo posibles hembras porque todavía sería conveniente observarlas, ya que puede haber algún macho débil y asustadizo que no se haya atrevido a cantar delante de los demás, y que ahora, al ver que no tiene ningún macho a su alrededor, o que no hay tantos machos, se anima a cantarle a las hembras. Y repetiremos el proceso anotando en la libreta el color de la anilla del pájaro que canta para después pasarlo a la jaula de arriba como todos los machos. Ojo, es posible que mientras que los observéis veáis algunos que se suban encima de otros simulando el apareamiento. En primer momento, si vemos esto, es fácil pensar que la isabelita de arriba es macho y la de abajo es hembra, pero obviarlo y no os fiéis, ya que por experiencia os digo que he visto hembras subirse encima de hembras y machos subirse encima de machos. Y de esta forma tendríamos cesadas a la mayoría de isabelitas de Japón. Esto es conveniente hacerlo a partir de los 3 meses de edad aproximadamente, que es cuando la mayoría de los machos comienzan a cantar. No obstante, como en todo, puede haber algún macho atrasado que aún no esté completamente desarrollado y por ello no haya comenzado a cantar. Por lo que esto tendremos que tenerlo en cuenta también, ya que puede que en la jaula de abajo, es decir, la jaula de las hembras, haya algún macho atrasado que comience a cantar más adelante. Si tengo alguna duda con alguna de ellas, o simplemente para asegurarme que todas son hembras y no hay ningún macho que se me haya podido pasar, lo que suelo hacer es lo siguiente. En un lado de una jaula de 60 centímetros coloco a una hembra reproductora, es decir, a una hembra segura, y voy cogiendo y poniendo una por una a todas las isabelitas que teníamos alojadas en la parte de abajo en el otro lado. Si es una hembra no cantará, pero si es un macho, como digo, de 3 meses en adelante, al ver a una hembra adulta, se pondrá nervioso e intentará cortejarla cantando, lo que nos indicará evidentemente que es un macho. Como veis, empleando estos dos métodos que os he comentado, podremos saber casi al 100% cuáles son los machos y cuáles las hembras, siempre que no sean pájaros muy nuevos, ya que de lo contrario, al no estar suficientemente desarrollados, algunos de los machos podrían no cantar. Espero como siempre que este vídeo os haya servido, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita de notificaciones para recibir nuevos vídeos cada semana. Compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.